Bueno, muy buenos días. Feliz día para todos los papás. Qué lindo que es poder encontrarnos en este lugar y poder disfrutar de este tiempo, de estar alabando a nuestro Dios, estar aprendiendo más de su palabra. En este día donde por ahí los papás nos levantamos y nos dan un desayuno, las chicas se ponen la 10, capaz que alguno ligará un asado, no sé, eso estará por verse, pero un rico postre capaz que sí, ¿no? Quería leerles en primera Corintios 8. Pablo les habla a los corintios enseñándoles sobre el sacrificio de los ídolos o estar viendo a otros dioses, que en ese tiempo era muy común. Y Pablo les dice en el versículo 6: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Me gustó este versículo para poder comenzar, y venimos a este lugar porque creemos en esto que dice Pablo. Creemos en este Dios, creemos que hay un solo Dios y que en Jesucristo está la salvación. Te invito que te pongas de pie y comencemos cantando a nuestro Dios. Recibir el honor.
príncipe de paz, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, mi príncipe de paz, su nombre es. Maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, mi príncipe de paz, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Para siempre es tu fidelidad, en tu mano seguro yo puedo estar. No hay tormenta que no puedas tú calmar, y no hay lágrima que no puedas secar. Llegaste hasta donde nadie, y sanaste mis heridas de ayer. Al morir Jesús en esa cruz me demuestras tu amor, tu inmenso amor. Desde que vives dentro de mí, tengo paz y puedo dormir. Me das vida, me das valor. Hoy soy libre de temor. Para siempre es tu fidelidad, en tu mano seguro yo puedo estar. No hay tormenta que no puedas tú calmar, y no
estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios nos ama y no hay nada que pueda cambiar eso. Y eso es maravilloso, poder ver en todas estas canciones que hemos estado cantando características de nuestro Padre. En este día especial que celebramos el Día del Papá, tenemos un Dios Padre que nos ama, que es consejero, que es fuerte, que lleno de misericordia, de perdón. Y a Él estamos adorando en esta mañana. Vamos a cantar una última canción. Con tantos errores me aceptaste, tu vida entregaste por mí y así me salvaste. Mi corazón transformaste y me diste nueva vida en ti. Oh, Jesús, inevitable es hablar de lo que haces en mí.
corazón transformaste y me diste nueva vida en ti. Jesús, inevitable es hablar de lo que haces en mí. Es algo tan fuerte, Jesús, tan vulnerable soy a tu amor, tan accesible es su perdón, lo que tengo y lo que soy. Jesús, inevitable es hablar de lo que haces en mí. Es algo tan fuerte, Jesús, tan vulnerable soy a tu amor, tan accesible es tu perdón, lo que tengo y lo que soy. Lo debo a ti, lo que tengo y lo que soy. Lo debo a ti, lo que tengo y lo que soy. Lo debo a ti. Dios, reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo debemos a ti, a ese amor incondicional, a ese amor tan puro, tan perfecto. Todas las cosas proceden de nuestro Dios y en Él creemos y en Él confiamos. Te necesitamos día a día para tomar decisiones, para poder criar a nuestros hijos, para poder vivir la vida cotidiana. Te necesitamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cada lugar donde vamos. Te amamos y te decimos que eres lo más importante en este lugar. Te pedimos que tu palabra en este tiempo pueda tocar nuestros corazones, que tu Espíritu Santo esté ablandando nuestros corazones y podamos recibir de tu palabra y podamos comprenderla, entenderla y poderla llevar a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quizá en la entrada recibiste un papelito. Ahora es el tiempo donde vamos a poder escribir alguna cosa que te llame la atención para poder recordarlo en la semana. Y abajo tiene un troquelado que vos podés escribir algún motivo de oración que quieras que un grupo de personas va a estar orando y entregando a Dios estas cosas también. Juani, los chicos ahora tienen sus clases, ¿es así? Después, cuando pasemos el tiempo de la ofrenda, ahí vamos a poner el papelito. Buenos días, ¿cómo están? Feliz día a todos los padres. Qué bueno poder estar juntos
Es un día especial, sin ninguna duda, pero en realidad todos podemos celebrarlo porque tenemos el mejor Padre de todos. Dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de llamarse hijos de Dios. O sea que todos en esta mañana tenemos un Padre que es nuestro Dios. Y no hay mayor Padre que Él. Que nos ame, que nos entienda, que nos perdone, no hay mayor Padre que Él. Él es el ejemplo de los padres a seguir. Y a Él le damos la gloria, las gracias gracias, Dani, en esta mañana. Aquellos que han podido estar solamente unos 5 minutos ahí arriba, yo estuve más o menos una media hora o 20 minutos, tienen que hidratarse de una manera increíble. Ustedes no saben el calor que hace ahí arriba, es insoportable. Los invito a pasar después, no porque es muy chiquito el lugar, pero es increíble el calor que sufren esos muchachos ahí arriba. Gracias, chicos, por estar todos los domingos ahí. Tengo varios anuncios, pero voy a elegir uno solo. No es un anuncio, simplemente ustedes en esta semana recibieron un mensaje donde Flor mandó mi teléfono, mi antiguo teléfono, mi número, ahora pasó a ser de la Secretaría de la Iglesia. Florencia está ayudándonos en la organización de la iglesia, en atender el teléfono y en todas las cosas que tienen que ver con lo que tiene que ver con la iglesia. Mi número pasó a ser de ella ahora y ahora yo tengo un nuevo número, así que de a poco se lo estoy pasando en la medida que voy teniendo tiempo. Pero cualquier cosa que usted necesite, que usted crea que pueda ser útil, Flor está a disposición. Doy gracias a Dios por su vida. Ella es una bendición para esta iglesia junto con Tomás. Así que gracias a Dios porque ella se ha propuesto hacer eso y hemos orado junto con el equipo pastoral, con los diáconos y entendimos que es la persona ideal para este tiempo y para ese lugar. Así que gracias, Flor, por ese trabajo. Empezamos a estudiar Colosenses. No sé si ustedes se acuerdan, si tienen la Biblia lo quieren buscar, si no lo vamos a tener en el proyector. No sé si le dije bienvenidos a todos, creo que sí, por si hay alguno que nos visitan, hay familias, qué lindo verlos, a los chicos ahí, los nenes de Dayana tan gauchitos, Miqueas y la chiquitita que no sé el nombre, es hermosa. Verlos a Celia, a Miguel, todos los que nos visitan, es re lindo verlos. Titi, ¿cómo vas con el pie? Vas mejorando. Bueno, me alegro. Estamos viendo Colosenses. Saben que en casa, en la casa de mis papás, papi cuenta un dicho. Nosotros, mami tiene familia en González Chávez. Y unos primos de ella, cuando eran un poco más chicos, vieron que siempre uno va a la casa del abuelo a visitar y parte de la visita es que la abuela te prepara comida, es algo que uno lo hace de corazón y quiere que coma, ¿no? Y casi que te embuchan a veces. Pero fue esta familia de mi mamá a la casa de la abuela. Y la mamá le dice a los hijos, vieron que a veces, cuando vamos a la casa de la abuela, ustedes le dicen, porque ellas ya saben que nos va a ofrecer comida, ustedes le dicen, nosotros ya cenamos. Así que iban ya con la sentencia de muerte de, ay, guay del que vaya a decir, yo quiero comer, ¿no? Así que llegaron a la casa de la abuela y la abuela los recibe, se sientan y lo primero que dice, ¿quieren que les prepare de comer? Con ese deseo de darles de comer, ¿no? Y entonces la mamá dice, no, mamá, nosotros ya cenamos. Entonces la abuela lo mira al más chiquitito. Y el más chiquitito dice, nosotros ya cenamos, dice, pero yo no comí. Y estuvo tan bien, ¿no? Y pensaba que a veces nosotros podemos
llegar frente a la palabra de Dios, simplemente llegar un domingo y decir, bueno, cumplí, vine, cené, pero en realidad no alcancé a alimentar mi espíritu y a recibir lo que Dios tenía para mí ese día, ¿no? Particularmente hoy domingo. Y mi deseo es que podamos ir con que podamos venir con ese deseo de comer como ese chiquito, ¿no? No a cenar, no, yo quiero comer. Y que la palabra de Dios sea alimento para nuestras vidas en esta mañana. Abrimos en Colosenses, en el capítulo 1. Yo les voy a invitar que nos pongamos de pie para leer este pasaje. Son 4 o 5 versículos. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor. Dice Colosenses capítulo 1, vimos la anterior vez los primeros 2 versículos. El versículo 3 dice: siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Padre, venimos en esta mañana a darte gracias por ser nuestro Padre. No merecíamos llamarnos tus hijos, pero vos en tu gracia entregaste a tu Hijo Jesucristo, viendo de antemano esta congregación y todas aquellas personas durante todos los tiempos que iban a creer en vos. Señor, gracias. Venimos delante de tu presencia en esta mañana porque necesitamos recibir tu palabra, la buena noticia, para alimentarnos, para que nos transformes y de esa manera, Señor, darte la gloria que vos te mereces. Te bendecimos, te pido por cada uno de mis hermanos en esta mañana y por aquellos que no han podido venir, que vos nos bendigas con tu presencia en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento. No sé si a ustedes les pasa, seguramente sí, pero a mí me ha pasado que conocemos o hemos conocido a personas que han sido de tanta bendición para nuestra vida, ¿no? Esas personas que nos inspiran, si hay una palabra, nos inspiran a creer, a crecer, que son motivadores, que vemos la gracia de Dios sobre ellos. Para mí particularmente por ahí ha habido algunas personas en los años anteriores, y siempre hay personas que son de bendición, pero ¿vieron esas personas que uno dice, gracias Señor porque vos la cruzaste en mi camino y fueron realmente increíbles, ¿no? Que han marcado mi vida? Una persona fue un miembro de la iglesia allá, de La Plata, que junto con Matías y algunas otras personas nos invitaba a la casa y hablábamos de la iglesia, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que Dios quería para la iglesia? Y nos quemaba el bocho en el buen sentido. Vos salías de esa casa y vos decís, qué increíble cómo tiene esa cabeza, ¿no? Y esa persona te iba transmitiendo de alguna manera, te iba inspirando a lo mismo. Y después otra persona también fue el pastor Miguel Terry. Él fue, o es en realidad, una persona con una carga con las personas increíble, a tal punto de que él ha estado internado un montón de veces con ACV, con qué sé yo, en internaciones, y está en terapia intensiva y con el teléfono viendo cómo están las personas de la iglesia. O sea, es increíble, ¿no? Y son personas que a uno lo han marcado, lo inspiran a crecer, a creer en el Señor. Y mi pregunta en esta mañana es,
nosotros, ¿a qué motivamos a los demás? ¿Cómo los motivamos? Hoy, cuando las personas nos ven, nos conocen, cuando se relacionan con nosotros, cuando ven nuestras prioridades, las decisiones que tomamos, cuando enfrentamos los problemas, nosotros, ¿qué inspiramos a los demás? Esa es mi pregunta en esta mañana. Me gustaría hablar de eso. Cuando vemos el libro de Colosenses, el contexto, para ponernos un poquitito de lo que estamos hablando, esta iglesia fue formada en el tercer viaje misionero de Pablo, cuando Pablo estuvo alrededor de 2 o 3 años en la ciudad de Éfeso, predicando el Evangelio. Venían de todas partes a escuchar el Evangelio, a escucharlo a Pablo, lo que él decía, y se cree que Epafras fue desde Colosas a Éfeso a escuchar a Pablo, entendió la buena noticia, creyó en el Evangelio y volvió a Colosas formando ahí una iglesia, ¿no? Colosas estaba de Éfeso unos 160 kilómetros, él creyó en Jesucristo, volvió a Colosas y formó ahí una iglesia, de la cual se cree que también Filemón era parte de esa iglesia. Después, aproximadamente, si no me equivoco, unos 4 años después, Pablo escribe esta carta a los colosenses, ¿no? A esa misma iglesia que se había formado. Pablo estaba en este momento preso en la ciudad de Roma, seguramente en una casa alquilada, lo que hoy podríamos decir quizá una custodia domiciliaria, ¿cómo es que se dice? Preso domiciliario. Hoy lo que sería tener una tobillera, por decirlo así. Pablo no tenía tobillera, pero estaba preso en una casa alquilada y se le permitía recibir visitas y poder hablar con las personas. En este encarcelamiento se le permitía eso, por lo que podemos ver de Hechos y de las cartas. Y él comienza esta carta a estos hermanos de Colosas diciéndole en el versículo 3: siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sin ninguna duda, Pablo era una persona de oración, pero Pablo era una persona como nosotros. Muchas veces tenía que trabajar haciendo tiendas, tenía que preparar los viajes misioneros, debería resolver problemas, tenía un montón de cosas como las tenemos nosotros. Entonces, quizá una mejor traducción sería: cada vez que oro por ustedes, siempre les doy gracias a Dios. No era que él oraba siempre y no hacía otra cosa que orar, no. Pablo hacía un montón de otras cosas, era una persona de oración, pero entonces cada vez que él podía y estaba orando por los colosenses, él lo que hacía siempre era dar gracias a Dios por ellos. Y fíjense que Pablo no los elogia a ellos, ahí en esos versículos, más bien tiene gratitud a Dios por ellos, ¿no? Qué interesante. No le dice: che, ustedes son increíbles. No. Él le dice: cada vez que me acuerdo de ustedes, yo doy gracias a Dios por ustedes, por la vida de ustedes. Y dice, y reconoce la paternidad del Padre sobre el Hijo. Dice: le doy gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Frente a hoy hay un montón de pensamientos, de religiones que dicen que Jesús fue un gran tipo, un profeta más, fue un gran maestro. Algunos dicen: no, fue un loco. Pablo dice: Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así como recién yo decía, bueno, la palabra dice que también es Padre nuestro, de todos aquellos que creen. Él es el Padre del Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros le damos gracias a alguien, es por alguna razón. Hay algo que nos motiva a darle gracias a esa persona. Quizá ha sido un favor, nos ha ayudado en algo, nos atendió amablemente, en fin. Hizo algo por nosotros, por lo cual nosotros le damos ese agradecimiento. ¿Y qué hizo Dios por ellos que lo lleva a Pablo a decir: gracias Dios? Él dice en el versículo 4: porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen
por todo el pueblo de Dios. Porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ahora, si Pablo está preso en Roma, a miles de kilómetros de Colosas, ¿cómo se enteró? Bueno, dice la palabra, se puede entender de que Epafras ha llevado esas noticias. Aunque Pablo no los conocía personalmente a estos hermanos, no dejaba de, cuando se entera, cuando viene Epafras y le dice, miren, ahora lo vamos a ver, estos hermanos tienen esto, Dios ha hecho esto en la vida de ellos. Pablo lo que hace es, siempre, cada vez que oraba, dice, gracias Dios por la vida de estos hermanos. Lo que escuchaba de ellos los inspiraba a dar gracias a Dios, a dar gloria a Dios. Los colosenses en su vida personal, de intimidad y de como iglesia, estaban glorificando a Dios. ¿Qué es estar glorificando a Dios? Estar glorificando a Dios es simplemente la obra interna que Dios hace en nuestro interior y se manifiesta en nuestra esfera externa, en lo que hacemos todos los días. Eso es glorificar a Dios. Nos damos cuenta simplemente cuando vemos a alguien diciendo, che, esta persona, por lo que veo exteriormente, seguramente hay una obra interna que Dios está haciendo. Eso es estar glorificando a Dios. ¿Y cómo se manifiesta? ¿De qué manera se manifestaba? ¿De qué manera Epafras veía en ellos algo distinto que antes no pasaba? Dice, porque hemos oído de su fe y del amor. Y qué interesante que van siempre juntas. Cuando vos quieras darme un mate lo voy a tomar. Lo calenté demasiado. ¿Saben qué? Nosotros, los que venimos a tocar, a cantar, nos levantamos bastante temprano y venimos con ganas de desayunar. Y llega esta hora y tenemos una gana de tomar algo. Obviamente que lo hacemos con orden y todo, así que no nos molesta si alguien quiere traer el mate y lo hacemos con orden. Tampoco vamos a hacer un picnic, pero poder disfrutar de eso. Entonces dice, hemos oído de su fe y del amor. Esas eran las evidencias que veían estos hermanos. Epafras veía la fe y el amor de estos hermanos, y cuando lo comparte con Pablo, Pablo dice, lo único que puedo hacer es dar gracias a Dios. Porque la obra no era de ellos, es la obra del Espíritu Santo en la vida de estos hermanos. Y la fe en Cristo Jesús es creer lo que Jesús dijo. La fe en Cristo Jesús es creer lo que Jesús dijo. No solamente eso, es creer lo que Dios ha revelado en su palabra. Eso es tener fe en Jesucristo. Y es tener esperanza, confiar en lo que Él ha prometido. Eso es tener fe en Dios. Cuando yo digo, yo tengo fe en Jesucristo, bueno, es porque creo lo que Él dice, porque creo lo que Dios ha revelado y creo en esa esperanza que tenemos como hijos de Dios en lo que Él ha prometido para nosotros. Esa fe en Cristo Jesús, esa obra interna del Espíritu Santo, había llegado hasta los oídos del apóstol. Y era evidente para Epafras, y por eso lo tiene que compartir con el apóstol. Y esa fe, inevitablemente, se veía en evidencia por el amor, dice ahí el pasaje, por el amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Esa fe estaba evidenciada, se veía, se demostraba por el amor que se tenían unos con otros. O sea que si yo digo, yo tengo fe en Jesucristo, pero no amo a mi hermano, dice que no estoy caminando en la luz, dice Primera de Juan, que aún permanezco en la oscuridad. Estos hermanos tenían una fe tan evidente que los demás podían ver, che, esta fe es completa, no es solamente una parte. No digo, no, yo tengo fe, o algunos decían yo tengo amor. No, era una fe representada por el amor de unos por otros. Qué maravilloso.
Y eso me llama la atención de que la Reina Valera, el título que nos da ahí la Reina Valera es Pablo ora por los colosenses, creo que dice así. Y uno cuando ve la centralidad del pasaje, después la próxima vez sí vamos a ver qué Pablo pide a Dios por estos hermanos. Pero la centralidad de estos pasajes no está en la oración de Pablo, sino está en la vida de estos hermanos. La vida de estos hermanos hacía que Pablo dé gracias a Dios. Pero la realidad es que la centralidad de estos versículos está en la vida de estos hermanos. Es llamativa lo que el Espíritu había hecho en ellos. Y creo que acá también hay algo para nosotros. Que nuestra vida de fe inevitablemente tiene que estar evidenciada por el amor hacia nuestros hermanos. O sea, cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué ven los demás? ¿Cómo nosotros estamos inspirando a los demás? ¿Qué es lo que nuestra vida refleja? Nuestra vida debería reflejar esta clase de fe y esta clase de amor. Esta clase de fe y esta clase de amor. Esa es debe ser en esta mañana nuestra meta personal y nuestra meta como iglesia. Que alguien que está quizá que ni siquiera nos conoce, como en este caso Pablo ni siquiera los conocía, que alguien que se entera de la iglesia de Coronel Suárez, que alguien va y les dice, ¿saben qué? En Coronel Suárez hay una iglesia que tiene una fe como esta, un amor como eso, esa persona diga, gracias Dios. Gracias Señor por esa iglesia. Gracias Señor por lo que vos estás haciendo en la vida de estos hermanos y a través de estos hermanos. Y quizá en esta mañana alguien diga, la verdad que me encantaría tener esa fe, pero ni siquiera sé si tengo fe. Y Romanos dice en el capítulo 10, en el versículo 17, así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. O sea, no es importante cuánta fe tengamos, ni necesitamos una gran fe para tener un gran amor. Lo que necesitamos es, por más poquitita fe que tenga, es saber dónde yo deposito esa fe. Y siempre digo lo mismo porque es fundamental para comenzar. Y dice que esa fe no aparece de una manera milagrosa, por la imposición de manos de alguien, ni de un iluminado. Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. En la medida que yo me acerco a la palabra de Dios, empiezo a entender lo que Dios dice, Dios empieza a producir, esa palabra en mí empieza a producir fe. Empiezo a conocer quién es Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra, la esperanza que yo tengo, y entonces empieza a generar fe en mí, a través de oír la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando yo me voy de este lugar y comienza mañana la semana, empiezo a oír el teléfono que suena, la televisión que me da información, los problemas del trabajo, y la mayoría de todas esas cosas no producen mi fe. En realidad lo que produce es angustia, tristeza, ansiedad y un montón de cosas. Lo que produce fe en Jesucristo y es la palabra de Dios, no hay otra cosa. Entonces, si yo durante la semana no me alimento de la palabra de Dios, rara vez mi fe va a crecer. En la medida que yo me acerco y Dios me revela lo que es Jesucristo, la persona de Jesucristo, entonces mi fe empieza a crecer. Y la fe de estos hermanos, ahora vamos a seguir viendo, había crecido. Carlos Spurgeon, en un libro que estoy leyendo, ilustra la importancia del objetivo de la fe en la historia de dos hombres en un barco. Dice que, se lo voy a tratar de leer lo mejor posible, cuando se encontraban envueltos en violentas corrientes, fueron arrastrados hacia una catarata. Algunos hombres que estaban a la orilla trataban de salvarlos lanzándoles una soga. Uno de los hombres logró atraparla y fue empujado a salvo a la orilla. El otro, debido al pánico del momento, se asió con fuerza de un tronco que flotaba cerca y aparentaba ser sólido. Este hombre fue arrastrado por la violenta corriente y desapareció para siempre.
La fe representada por la soga atada a la orilla nos une a Jesucristo, brindándonos seguridad. Las buenas obras, aparte de la fe verdadera, representan en la historia el tronco que solo lleva a la ruina. La fe en Jesucristo no es solamente una fe que nos salva, que nos da vida eterna. La fe nos ayuda a relacionarnos con Jesucristo todos los días. Ahora, ¿de dónde viene esa fe? Sabemos que viene de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 5, es importantísimo. Ambas cosas, hablando de la fe y del amor que estos hermanos tienen, ambas cosas, le dice Pablo, provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Gracias, mami. Estaba justo para agarrar agua. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Esperanza es esa confianza, ese anhelo, esa actitud del corazón de estar expectantes por recibir aquello que Dios me ha prometido. Y fíjense que dice, esa firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Esa esperanza no es terrenal, dice Pablo, no es humana, es una esperanza en lo celestial. Es esa esperanza en lo que Dios les ha reservado. Es interesante que quizá una respuesta para mi propia vida, digo, Señor, yo quiero tener esa clase de fe, quiero llegar a tener esa clase de amor. Bueno, la pregunta que tengo que hacerme es, bueno, Juani, ¿y dónde tenés puesta vos tu esperanza? Gracias. Si mi vida está anclada en las cosas de la tierra, yo diría que prácticamente sería imposible, va a ser imposible poder tener esta clase de fe y esta clase de amor, porque estoy mirando a este nivel. Y Pablo dice, ustedes hermanos han llegado es porque han puesto esa esperanza en aquello que Dios les ha prometido a ustedes. No sé si les ha pasado, pero creo que pasa absolutamente en todas las familias. Yo voy a hablar de mi familia. Cuando parte algún ser querido y hay que hacer división de bienes, ahí vemos dónde está puesta nuestra esperanza. Es duro lo que digo, pero el Señor nos va enseñando y el Señor quiere enseñarnos a todos. ¿Dónde están? Me acuerdo que mi mamá me dijo, cuando falleció mi abuela, dijo, nosotros no vamos a querer absolutamente nada de lo que nos toca, si eso genera un conflicto, porque nuestra esperanza está puesta en el cielo. Y fue, ¡pua! ¿Por qué? Porque uno lo primero que quiere es el dinero. ¿O no? Todos, absolutamente todos, nos aferramos a las cosas terrenales. Y Pablo dice, ustedes tienen esta esperanza porque han puesto y depositado su fe en el Señor Jesucristo. Ustedes están haciendo tesoros allá y es por eso que han logrado tener esta fe y esta clase de amor. ¡Qué increíble! Para mí es un ejemplo. Lucho. Y el que no lucha en este lugar posiblemente, bueno, Dios permita que lo haya, gloria al Señor si lo hay, pero yo lucho con esa realidad. Y quiero llegar a que esa clase de fe y esa clase de amor sean y estén en mi vida siempre. Dice,
esa esperanza comenzó, esa esperanza llega desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia, las buenas nuevas. ¿Cuál es esa buena noticia? Creo que no está ahí. Él lo dice en el capítulo 2, en el versículo 2, en la última parte, en el 2.2b, por decirlo así. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios. Va a decir algo importantísimo Pablo, que lo va a decir constantemente en esta carta. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Voy a resumir todo esto. Si hay algo que ustedes han descubierto, es a Cristo. Si hay algo que tengo para compartir, es a Cristo. Todo el Evangelio de Colosenses, la carta a Colosenses, se centra en Jesucristo. Entonces, ellos habían escuchado las buenas nuevas de Jesucristo. La buena noticia de Cristo mismo, de que Él era la salvación del presente, de la eternidad, que era encontrar a Cristo era estar en paz con Dios y en paz con uno mismo, que la verdadera libertad estaba en Cristo, que esa buena noticia había venido al mundo para salvarlos, que en Cristo podían experimentar el verdadero amor, la verdadera esperanza. Dice en el 2.3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el 1.27 dice, y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad, o sea, la esperanza, la confianza de que participarán de su gloria. ¡Qué maravilloso! El secreto es ahora, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad, la certeza de que van a participar de su gloria. ¿Hay alguno en esta mañana que no tiene esa certeza? En Cristo está esa certeza. Si usted tiene a Cristo, lo decíamos la vez anterior, usted tiene todo. No necesita absolutamente más nada. Filipenses, dice Pablo, Susana lo ha predicado en estos tiempos, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. ¡Qué bárbaro! O sea, lo que Dios ha preparado no se pierde. No tiene vencimiento como los productos del supermercado que Nancy, pobre, tiene que estar tirando los alimentos del súper cuando tienen un vencimiento, no se pueden vencer más. Nosotros nos vamos envejeciendo, nos vamos quedando sin pelo, arrugas. Lo que el Señor ha preparado no tiene vencimiento. Está esperándonos a cada uno de nosotros. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravillosa! Y los colosenses habían entendido esto. Esa esperanza está puesta en el cielo. Y eso produce en ustedes amor y fe. Dice el versículo 6, esa misma buena noticia que llegó a ustedes, no solamente les llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. O sea, esa buena noticia, dice, corre por todo el mundo, dice la palabra que hasta todo Asia había escuchado el Evangelio. ¡Qué increíble! Yo pienso, ¿qué hubiera hecho Pablo con las redes sociales hoy? No sé, si no teniendo absolutamente nada, simplemente con escribir cartas, llegó a una superficie de kilómetros y kilómetros con el Evangelio. ¿Qué hubiera hecho hoy con las herramientas que tenía? Yo creo que hubiera evangelizado otros planetas, digo yo, hace un bolazo, ¿no? Es increíble. Dice, a todo Asia llegó el Evangelio. Así como le cambió la vida a ustedes, ese Evangelio había producido frutos. Había cambiado la vida de muchas personas. Desde que oyeron y entendieron, la Reina Valera dice, desde que oísteis
y conocisteis. O sea, habla de no solamente oír, sino de entender, de tener el entendimiento, de comprender el Evangelio, las buenas noticias. Ellos se familiarizaron con la verdad y la pusieron por obra. Es increíble eso, ¿no? Dice, el cambio de vida que produce. Hoy hay un montón de ofertas, ¿no? De pensamientos, de teologías, de ideologías centradas en el egocentrismo, en el libertinaje, que solamente lo único que producen es oscuridad, soledad, tristeza, lágrimas, un vacío, suicidio, separaciones, adicciones. Hablamos con Caro ayer creo que era, del problema del celular. O sea, estamos hablando de cómo manejar el celular con nuestros propios hijos. Hoy, en la edad de Pedro, que tiene 10 años, estamos luchando con la realidad de que sus compañeras y sus compañeros ya miran pornografía en los celulares. Y vos decís, bueno, se los arranco al celular para que no jueguen a los jueguitos, nosotros los controlamos bastante, pero sabemos que entre jueguito y jueguito aparecen publicidades. O sea, hoy está preparado, Satanás ha preparado todo para fulminar absolutamente la raza humana, no la raza humana, las familias y todo lo que Dios ha aconsejado en su palabra. Y nosotros como hijos de Dios, le digo que se me pone la piel de gallina, Señor, danos la sabiduría porque no la tenemos. Necesitamos de tu sabiduría para criar hoy a nuestros hijos. Y podríamos preguntarle a las maestras, a aquellos que son directores, y podrían contarnos seguramente cada historia. Todas estas cosas que han dando vuelta, lo único que producen es oscuridad, tristeza, amargura del alma, esa oscuridad que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y no hay otra solución. Y Pablo dice, ustedes tenían todo esto, pero cuando conocieron la verdad de la buena noticia, el Señor les cambió la vida. Y está evidenciado porque vemos los frutos. Vemos la fe, vemos el amor y vemos esa esperanza que hay en ustedes. Antes no estaba eso. Cuando vivían con la antigua manera de vivir, dice, tenían pensamientos malos, dice el versículo 20 y pico, creo. Tenían unos pensamientos terribles. Ustedes estaban lejos de Dios, pero ahora se han hecho cercanos. Cuando Pablo ve todo esto, lo único que se le ocurre es decir, cada vez que oro por ustedes, dice, gracias Dios, gracias Señor por la vida de estos hermanos. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, el versículo 7, nuestro consiervo amado, ya vamos terminando, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras había sido como lo que nosotros hoy llamamos un discipulador, ¿no? Y los colosenses habían sido los discipulados. Y él tenía razón, él los conocía bien. Él sabía cómo eran estos hermanos. Y ellos habían aprendido, dice, como habéis aprendido de Epafras. Él es un consiervo. Es interesante que Pablo no se pone sobre Epafras. Por más que Pablo dice, quizás yo soy igual que los otros, pero he recibido revelación. O sea, él la podría recreer. Sin embargo, dice, yo soy un consiervo. Epafras y yo y todos los hermanos somos exactamente iguales. Él es un consiervo, es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y eso es algo interesante que pensaba para mí, para los líderes, para cualquier persona que quiere discipular a otra persona. Dice, él es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, Epafras era él.
estoy trabado con Epafras hoy a la mañana. Él se había dado a ellos. Dice, es para vosotros. Él se había dado por completo a estos hermanos. Un consiervo amado, es un fiel ministro. Él se había dado por completo, él se dio a los demás, quien también nos ha declarado, el versículo 8, vuestro amor en el Espíritu. Él los conocía bien. Él va y le dice a Pablo, la traducción lenguaje actual me gustó, dice, Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás. Me encantó esa versión. Él vino y nos contó cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás. Es una versión mucho más actual. Cuando Pablo vio este maravilloso obrar del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio, de las buenas noticias, a través del obrar del Espíritu Santo en ellos, Pablo termina estos versículos diciendo, yo la verdad que lo único que puedo hacer es darle gracias a Dios. Fíjense cómo la centralidad de estos versículos está en la vida de estos y el ejemplo de estos hermanos. Ahora, yo pensaba para mí, cuando estudiaba este versículo, ¿qué inspira mi vida y qué inspira tu vida en los demás? Y creo que es el desafío de Dios para nosotros en esta mañana. Que podamos disfrutar esta clase de fe, que se pueda evidenciar en el amor de unos por otros. Que estas dos cualidades van a llegar a nuestra vida en la medida que nosotros pongamos nuestra esperanza en aquello que Dios ha prometido para nosotros. Si el Espíritu Santo y nosotros deseamos esto para nosotros, no hay ninguna duda que el Espíritu Santo lo va a hacer. En la medida que nosotros anhelemos esto, nuestras vidas van a inspirar a otros a creer, a crecer, a tener esa misma esperanza. Vamos a inspirar a nuestros propios hijos, que son nuestra prioridad de enseñanza. Vamos a inspirarlos a ellos a que deseen tener esa fe, ese amor y esa esperanza. Pero también lo vamos a poder reflejar y compartir donde trabajamos, en nuestro trabajo, en la escuela, en la fábrica, en donde nos movemos con los vecinos. Vamos a poder compartir y inspirar a los demás esto mismo que Dios nos ha dado a nosotros. Que el Señor nos ayude a ser parte para que los demás puedan ver ese fruto en nosotros. Que anhelemos ese fruto de cambio de vida en nosotros. Y ¿saben qué? A veces pienso que, como decía al comienzo, a veces nos conformamos con cenar simplemente. Y a veces cuando yo me pregunto, ¿hace cuánto que no te sentás frente al Señor y frente a la palabra diciendo, Señor, hace mucho que no veo cambios en mi vida. Me quiero presentar frente a tu palabra para que tu palabra siga avanzando en esos frutos, en esos cambios que vos querés hacer en mi propia vida. Cada uno seguramente tenemos con Dios un trato distinto, pero Dios quiere seguir cambiando nuestra vida, no terminó todavía. Ese cambio se da en la medida que yo me confronto con la palabra de Dios. Si yo no me confronto a solas con la palabra de Dios, esos cambios no llegan. El Espíritu Santo no obra. El Espíritu Santo lo hace cada vez que yo me enfrento con la palabra, con un corazón abierto, de decir, Señor, yo quiero que vos me sigas cambiando, quiero seguir viendo esos frutos de mi vida para que los demás, cuando me vean,
te den gloria a vos y te den gracias a vos. ¿Qué les parece si oramos? Nuestro Dios, nos presentamos en esta mañana dándote gracias. Yo quiero darte gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, en la vida de cada uno de mis hermanos hasta el día de hoy. Gracias. Qué maravilloso es ver la fe, el amor, la esperanza que han comenzado en nuestra vida desde el primer día que escuchamos la verdad del Evangelio, la verdad de la buena noticia. Señor, si hay en esta mañana alguien que está escuchando tu palabra por primera vez, Señor, pido que vos a través de tu Espíritu Santo estés, Señor, convenciendo de pecado, Señor, y que vos a partir de esta mañana seas el Señor de nuestra vida. Pero quizá también, Señor, hay muchas personas que se sienten, Señor, frenadas, que hace mucho tiempo no se han presentado, Señor, frente a tu palabra, deseando, teniendo este deseo de seguir siendo transformados, de seguir viendo frutos en nuestra vida. Señor, en esta mañana abrimos nuestro corazón. Te pedimos que a través de tu infinita gracia y de tu misericordia vos sigas haciendo esa obra maravillosa de transformación de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Señor, que a través de, al abrir tu palabra, nuestra fe pueda seguir creciendo y como evidencia de eso, Señor, nuestro amor hacia nuestros hermanos, hacia las personas que nos relacionamos todos los días, Señor, nuestro amor pueda crecer. Señor, que nuestra esperanza está puesta en aquellas cosas que vos nos has prometido, Señor, no solamente en el presente, sino en el futuro. Padre, nos entregamos a vos para que en esta semana vos sigas, Señor, transformándonos a través de tu infinito y maravilloso poder que obra en nuestras vidas. Te damos gloria, te damos honra, sabiendo de que lo vas a hacer. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Que pasen un lindo día. Vamos a juntar las ofrendas. Dani vamos a terminar con una canción. Bien, vamos a pasar la ofrenda, los chicos que están encargados. Vamos a terminar este tiempo cantando esta canción que cantamos al final, con tantos errores. Tantos errores, me aceptaste. Así me salvaste.
por a ti. Muy bien, quedamos en libertad para poder saludarnos.